nuevamente vamos a continuar en el estudio de la genealogía del Señor Jesucristo. Sabemos, y ayer hablamos precisamente de que mucha gente a veces se queda solamente en este tema de la genealogía. No somos los primeros en ponernos a estudiar esto. A través de la historia siempre se ha estudiado esto, pero muchos lo hacían con tal de sacar de la historia a Jesús o buscar otros tipos de Mesías y trataban de meterse en este tipo, en las genealogías para demostrar que Jesús no era el Cristo. Pero todo lo que nos muestra la Biblia es que es un documento que Dios ha dejado a través de la historia de Israel para confirmar que Él es el único Mesías y que cumple absolutamente con todo. Y parte de esta genealogía venimos estudiando por el lado de Mateo, que es Mateo 1:12, y se habla de este personaje Zorobabel. Es la tercera generación después del exilio a Babilonia. Entonces Mateo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel. Y vemos aquí que este es el tercer descendiente en el tiempo de que estaban en Babilonia. Y es interesante que lo veamos. Hubo una generación que nació allá, que fueron 70 años, que básicamente es lo que se definía como una generación, y muchos nacieron allí, muchos se criaron allí, algunos alcanzaron a ir y volver, y, precisamente este personaje de Zorobabel nació allí, y su nombre precisamente nos habla de esto. Eso es lo que traduce su nombre, que es un brote, un vástago nacido o que se originó en Babel. Babel es precisamente lo que se conoce como Babilonia. Babel también fue donde se construyó la Torre de Babel, y paradójicamente fue el lugar donde Dios dispersó a su pueblo, precisamente porque crearon esta torre con tal de hacer las cosas a su manera y hacer centrar todo en un solo lugar y tener poder y llegar a gobernar como si fuera en dioses al resto de la humanidad. El deseo de dirigir a los pueblos y manipular a los pueblos, y eso es lo que se buscaba en esta torre de Babel, demostrar la grandeza del hombre. Y Dios en ese momento dispersó al ser humano a través de todos los pueblos de la tierra. Él no quería que se concentraran, sino todo lo contrario, que dispersaran y ocuparan la tierra, y que su gloria y su majestad se supiera, se conociera en todas las naciones, en todas más bien todas las razas y personas, porque no era que hubiera límites entre las naciones en ese entonces, sino que se buscaba era que todas las etnias como tal pudieran conocer al Señor. Y en este caso está sacando un hombre de esta tierra, de Babilonia, para que construya más bien lo que iba a ser o reconstruyera el templo del Señor. La obra que Él quiere que hagamos para exaltarlo, para precisamente tener comunión con Él. Y esto es la misión de Zorobabel. Y tenemos que tener claro que era el plan de Dios desde un principio. Dios tenía todo perfectamente planeado. Él había profetizado, había mandado a avisar que iban a estar 70 años. Como lo menciona Jeremías, que es el libro también que hemos venido estudiando entre semana, y en el capítulo 25 dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y les convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Y todo esto se cumplió al pie de la letra. 70 años que tristemente tuvieron que servir a otro rey pagano completamente, como fue en parte Nabucodonosor. Pero este rey también desapareció, igual que los caldeos, y todo este imperio gigantesco que había en su momento también pasó completamente casi al olvido, y mucha gente no sabe ni que existió Babilonia, o que en algún momento fue el imperio más grande sobre la tierra.
Así que toda esta palabra se cumplió perfectamente y solamente hay vestigios arqueológicos. El capítulo 29 también nos dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es un versículo que la gente se apropia mucho de esta promesa que fue dedicada al pueblo de Israel. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y vemos que el Señor tenía completamente planeado las cosas. Quería llevarlos por un tiempo en disciplina para corregir muchas cosas de su pueblo, cambiarles a través de una generación, que creciera una generación afuera, que cambiara su forma de pensar y que más bien, después de ver esa desolación, de pasar por esclavitud, clamaran, anhelaran esa libertad en el Señor y volvieran a su tierra con otro tipo de actitud, con otro tipo de mentalidad y sobre todo con el deseo de obedecer y de conocer a su Dios. Y esto es lo que pasa en el año 538 antes de Cristo, y esto nos habla el profeta, perdón, el libro de Esdras 1:1-4. Dice, en el primer año del rey de Ciro de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Y esto, cada vez que yo leo este tema, me impresiona cómo el Señor utiliza a un rey pagano, como el rey Ciro de Persia, un pueblo que había precisamente conquistado a Babilonia. Los que habían esclavizado ahora eran esclavos de Persia, y este rey completamente pagano, de un momento a otro, Dios le pone en su corazón abrir las puertas de su reino para que vayan ese pueblo de judíos a, a su tierra original, y además darle todas las riquezas que pudieran para que pudieran a construir el templo del Señor. Y se da uno cuenta cómo el Señor tiene dominio sobre los enemigos, sobre los paganos, para hacer sus propósitos. Como dice, todos son planes de bienestar, de darnos esperanza, de mostrar que Él está en control absolutamente de toda situación y de todas las personas. No están bajo el dominio de Satanás, no están bajo mandatos de Él, sino que Dios gobierna sobre todas las cosas, inclusive con el rey pagano, y le ponen a servir a su pueblo, les abren las puertas, le dan los recursos. Pasó en Egipto, está pasando en Persia, en esta situación, que su pueblo sale con los tesoros y todos estos pueblos que los habían esclavizado. Así que uno ve que el Señor nunca pierde el control de los suyos. Y esto es lo bello de todos estos pasajes. Así que empieza el primer retorno, es la primera vez que salen exiliados, vuelven a su tierra, y nos habla de que son 40.879 personas, salen censadas completamente contadas. Dice el número total de los miembros de la asamblea eran de 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas que sumaban 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Y aquí también vemos cómo están contados, que habitualmente se habían llevado alrededor de 6.000, si mal no recuerdo. Estuvimos hablando, israelitas se los llevaron como esclavos allá, y ahora estos salen alrededor de 50.000 personas, cerca de 50.000 personas. Exactamente las cifras son
40.879 personas están listadas de cada una de sus, de sus parientes, ahí en la palabra del Señor, en Esdras, y además salen con esclavos de ellos. Y es curioso ver cómo el Señor los prosperó y permitió que también tuvieran posesiones allí y que tuvieran ellos también ya esclavos. O sea, que ellos se metieron en la cultura babilónica y después persa y los dejaron hacer muchas actividades, hacer tesoros, y esto les dio precisamente un área de comodidad. Se puede decir, es una generación que ha crecido lejos de su tierra, pronto ya con todas las, muchas comodidades que había dado el imperio enemigo, pero no dejaban de ser extranjeros, foráneos, en algo que no les pertenecía y lo cual no estaba el plan de Dios dejarlos allí. Dice en Esdras 2:1-2, dice, la siguiente es la lista de la gente que, de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia, y a las que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población. Y aquí vemos que empieza a nombrar a algunos de los personajes sobresalientes aquí, y el primero que menciona precisamente es a Zorobabel. Dice, en compañía de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rejún y Baná. Pero el primero de la lista era Zorobabel, o sea, no es por casualidad, era una persona seguramente con muchas aptitudes, principal, era un líder en todo el sentido de la palabra, y por eso se le menciona de primeras en este pasaje. El versículo 1:5 de Esdras dice, entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, junto con sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Y uno puede ver lo que podía estar pasando en este pueblo. Como vemos, era un pueblo que los trataba bien, una tierra que había prosperado, que estaban, se puede decir, bastante cómodos allí en este lugar. Y no es fácil a veces, y creo que cualquiera que ha sido extranjero en un país y que de pronto le ha ido muy bien económicamente, socialmente, familiarmente, quiera regresarse nuevamente en una misión que Dios demande. Puede haber amor a su tierra, amor a su patria, pero la comodidad hace que mucha gente no decida volver, y creo que eso lo vemos permanentemente en muchas personas que han ido a vivir a países lejanos, a pesar de que siguen siendo extranjeros toda la vida, pero la comodidad amarra a la gente, eso es evidente. Y seguramente en Zorobabel y en gran parte de estas personas, pues tenía que tomar una decisión. Dejamos la comodidad, dejamos la tranquilidad para irnos nuevamente a la tierra que estaba desolada, abandonada, que quedaron otra gente allá, no sabemos cómo nos van a recibir. Eh, de pronto ya ellos hicieron sus negocios, sus, sus proyectos, y ahora nos toca empezar de nuevo allá. Muchas cosas les pueden pasar por la cabeza. Y para eso se necesita precisamente el convencimiento del Espíritu Santo. Dice que Dios puso en el corazón ese deseo de construir el templo. Lo que les llamaba la atención, más que la comodidad, era precisamente servir al Señor construyendo el templo, que era para ellos sinónimo de la presencia de Dios. Ellos querían volver a tener lo que había antes, poder, o seguramente lo que les contaban sus antepasados, de que allí era la figura de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ellos anhelaban eso. Y eso es lo interesante de ver lo que Dios puso en el corazón de Zorobabel para comandar esta nueva misión. Así que esto empieza a suceder en el año 536 antes de Cristo, como mencionas en Esdras 3:8. Dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo, del segundo año de haber llegado a Jerusalén.
A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Y aquí vemos que 2 años después, han pasado 2 años ya en tierra de Jerusalén, ellos dicen, bueno, vamos a empezar a construir el templo del Señor, ya tenemos seguramente los recursos, las herramientas, los planos, todo estaba planeado para empezar el templo, y 2 años después de estar allá en tierra de Jerusalén, empiezan a hacer el templo del Señor, dice la palabra en forma clara aquí. Pero el versículo 4, 1:3 dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel, ante los jefes de la familia, y les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhaddon, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de la familia de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro de Persia. Vimos que aquí, en medio de un plan, de un proyecto, que las cosas estaban claras, aparecen siempre los enemigos, los distractores, las personas que quieren de pronto desviar la atención, y uno tiene que estar cuidadoso en ese tipo de liderazgo. No puede caer en la tentación de cualquier ofrecimiento a rápida vista. Podríamos decir, pues qué interesante tener más obreros, más gente, más recursos, más personas que colaboren, pero muchas veces precisamente el hecho de involucrar a personas que no se identifiquen con la visión, que no tengan claro quién los manda. En este caso ellos tenían claro que era una obra de Dios que había utilizado el rey de Ciro para este proyecto, y que de pronto meter a otra gente podía desviarlos, y de hecho lo hicieron. El proyecto se interrumpió, la gente seguramente empezó a dudar, salirse unos, entrar otros. Total, se atrasa el proyecto alrededor de 16 años. Y aquí es interesante qué pasó en este tiempo. Dice, hacia el año 520 a.C., en Esdras 5 dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas estaban con ellos ayudándolos. Pero en este momento, como digo, se habla de que pasaron alrededor de 16 años en esta interrupción que se da durante de un tiempo que no está muy claro qué tantas cosas tuvieron para retrasar la obra de Dios, cuando todo lo tenían el respaldo, tenían los recursos, tenían la gente. Pero pasa muchas veces en nuestros ministerios que nos dejamos distraer por cosas, y no llevamos las cosas al tiempo de Dios, sino al tiempo nuestro. Y el Señor empieza a llamarles la atención por esto. En Ageo 1:14 encontramos aquí lo que empieza a suceder. Y el Señor dice a través del profeta Ageo, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Entonces, como vemos, en Esdras, en Ageo, nos muestra que el Señor empieza a inquietarlos nuevamente. ¿Qué está pasando? Si vinieron ahí con un propósito, una visión, con una misión, ¿por qué se durmieron? ¿Por qué se quedaron quietos? ¿Por qué no continuaron la obra como todo estaba dispuesto? ¿En qué se distrae el pueblo? Creo que es una pregunta que también nos deberíamos nosotros hacer. ¿Qué tanto nos estamos distrayendo de los mandatos de Dios? Y en el versículo 3 del 5 vemos cómo el Señor empieza a inquietarlos, y el pueblo reacciona ante esa inquietud, ante esas palabras, y obedece a Dios las instrucciones específicas que él había dado. Así que en el versículo 3 al 5 dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes
residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Y aquí empezamos a encontrar lo que estaba sucediendo. Ellos se enfocaron en primero estar cómodos ellos, de hacerse sus casas, sus viviendas, pensar en ellos antes que la obra de Dios. Ellos fueron sacados, mandados con un propósito, con un respaldo del rey de Ciro, pero de alguna manera, tanto los líderes como el resto del pueblo, primero pensaron en sí mismos, en buscar su comodidad y dejar en segundo plano la obra de Dios. Y el Señor simplemente les dice, ¿será esto correcto en el momento apropiado para que sigan trabajando en sus casas y mi casa esté en ruinas? Es lo que básicamente les está diciendo. Y aquí le hace un diagnóstico de lo que les pasa a ellos, en el versículo 6 al 7, que creo que nos debe hacer reflexionar a nosotros también. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así es el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Creo que el diagnóstico está claro. Le dice, ustedes están enfocados en lo que no tienen que estar enfocados. Están trabajando para sí y no para el Señor. Creo que todas las cosas que hagamos, como nos enseña la palabra, tenemos que hacerlo para nuestro Dios. No podemos simplemente estar pensando en nuestra comodidad, en nuestro bienestar y dejarle las obras de Dios que la hagan otros. Tenemos siempre que involucrarnos y todas las labores en sí tenemos que enfocarlas para que sean de testimonio del Señor y para el Señor. Y esto creo que es lo que le pasa a mucha gente. Trabaja, se cansa, eh, pone todo su esfuerzo y al final como que no ve un- una recompensa por su trabajo. Como dice, se va todo por saco roto, no progresan y creo que todos tenemos personas a nuestro alrededor que vemos que son trabajadoras, pero que desafortunadamente no se les ve ningún tipo de progreso. Así que esto es lo que le pasaba a la gente y el Señor en forma dulce le está diciendo reflexionen sobre su proceder. Y creo que hoy nos vuelve a decir lo mismo a nosotros. Dice en el versículo 9, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Los que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Y creo que aquí las prioridades estaban invertidas. Hay que priorizar las cosas para el Señor y Él bendice a manos llenas nuestra, nuestra casa también y todos nuestros negocios. Y no esperar a que nuestra casa y nuestros negocios prosperen y esperar después a ver qué le damos al Señor. Creo que tenemos que tener clara nuestra prioridad en tiempo, en actividades, en pensamiento. Todo lo primero tiene que ser para el Señor y todo lo también se vendrá sobreabundantemente eh, para nosotros. Y en el versículo 12 dice Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor de la presencia del Señor. Como siempre, la palabra del Señor tiene un efecto. Muchas veces el efecto es irse en contra, rebeldizarse. Pero aquí el pueblo sencillamente obedeció, temió del Señor y dijeron, bueno, esto es verdad lo que nos está diciendo, tomemos y hagamos manos a la obra y enfoquémonos en lo que el Señor nos trajo aquí para hacer. Y empieza la reconstrucción a hacerse en forma eh, inmediata, pero antes de empezar esto, tenemos que tener claro que el Espíritu del Señor estaba manifestándose en las personas, inquietándolas, moviéndolas como lo había hecho también en esta tierra de Babilonia. Y en el versículo 14, Ageo nos dice, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac,
y todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Entonces vemos que el Espíritu del Señor fue la que los llevó, los que los movió, los que los inquietó, como nos inquieta a nosotros y nos mueve y nos despierta. Muchas veces nos dormimos en los laureles, como muchas veces hemos hablado, pero el Espíritu del Señor es el que se encarga de despertarnos e inquietarnos para que empecemos en forma inmediata. Como hemos hablado, Dios manda órdenes, tenemos que hacerlo en forma completa, en forma total, pero también tenemos que hacerlo alegremente y en el momento adecuado. Esta gente se había atrasado y por eso estaba en desobediencia. Eh, de pronto la actitud no era la adecuada, así que se convencen, el Espíritu del Señor los mueve a obedecer y arrancan a hacer la obra. Y esto, de este momento, dice que pasan 23 días en el que ellos toman la decisión y arrancan en forma. Dice, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, y dice que era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío cuando ellos empiezan la obra. Duraron de todos modos 23 días, mientras acomodaban las cosas, mientras se movían, pero habían pasado ya varios años que estaba todo absolutamente quieto, se empiezan a enfriar las cosas, y aquí vemos que la redacción ya cambia y empieza en forma inmediata a trabajar para la obra del Señor, una obra que dura ya alrededor de 4 o 5 años, lo que empiezan a hacer hasta que terminaron toda la obra, hacia el año 516 antes de Cristo. Entonces, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato de Dios de Israel, y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia, la reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del rey Darío. Entonces vemos que hay varios reyes que intervinieron en esto. No solamente fue un rey que se le ocurrió esto, sino que el Señor arregló todos estos reyes de Persia para que colaboraran y permitieran que esta obra se llevara a cabo. O sea, Dios no dio una orden para dejarla a medias, ni para que estos se durmieran en sus laureles y que de pronto llegara otro rey y bloqueara todo. No, el Señor permitió que todos los reyes se pusieran en común acuerdo para que esta obra se terminara como él había ordenado y planeado. Así que la obra del Señor se terminó completamente, todo el templo volvió a ser reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel. Esdras 6:16 nos dice, entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén. Así que ya pusieron la casa en orden, ya pusieron a las personas que, como Dios los había mandado, a la tribu de Leví, los sacerdotes, todos empezaron a hacer los sacrificios, a entregar sus sacrificios, y todo se dispuso para que se cumplieran al pie de la letra lo que Dios había mandado hacer. Entonces vemos otra vez un pueblo que está enfocado en agradar a Dios, en servir a Dios, en obedecer a Dios. Y Zorobabel era el líder de este pueblo en este momento de la historia. Creo que hizo buen papel, a pesar de las demoras, terminó cumpliendo el cometido. Ageo 2:23 dice, en aquel día afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor.
y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y esto es una figura bien interesante, bien importante lo que Dios hace con Zorobabel. Zorobabel fue un gran líder, un hombre que dejó y fue fiel a los mandatos de Dios, podríamos decir, fue obediente. Y el Señor creo que nos ha insistido estos días en ese tema. Si hemos hablado toda esta semana de cómo escoge Dios personas fieles para que le sirvan. Estamos hablando de Timoteo, igual encomienda y busca personas que sean fieles al mandato de Dios y que con celo trabajen para eso sin importar sus cuestiones personales, su patrimonio, las condiciones en las que tiene que entrar en una nueva misión. Esas son las personas que Dios busca y escoge, pero aquí a Zorobabel le dice que le da ese símbolo como un sello, un anillo de sellar. Y es una de las figuras a través de la historia. Y Babilonia en ese momento era muy conocida lo que significaba un anillo de sellar, que era un anillo que se le colocaba de parte del rey a la persona que lo tuviera, tenía toda la autoridad, todo el respaldo, toda la protección de parte del rey. Y lo que le está diciendo a Zorobabel es que él iba a tener ese respaldo, ese apoyo, esa autoridad, esa protección. Y no es la única parte donde se utiliza esa figura. Nosotros también debemos ser como Zorobabel para que tengamos también, seamos fieles como él para poder contar con ese sello de parte del Señor, como lo afirma su palabra. Pero esto no es una cosa de Zorobabel en sí, ni ninguna persona, es una determinación. Dios es soberano para escoger estas personas y darles este sello de protección y de respaldo. Y así lo confirma en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, que se lo expresó un ángel de parte del Señor. Dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor, Zorobabel. Esa es la confirmación de eso. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y eso es un sello que solamente da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la autoridad, nos da el poder, nos da su respaldo, lo que se llama su favor, pero también nos protege del enemigo y de cualquiera que nos haga hacer daño. Es un sello que solamente se obtiene a través del Espíritu Santo. Y esto nos lo confirma en todo el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como lo menciona también Pablo en 2 Corintios 1:22. Dice que nos selló como su propiedad, como propiedad suya, y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y esto se refiere al mismo sello. Dios nos sella a nosotros como todas sus promesas se van a cumplir en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y ojalá que todos tengamos ese sello en nuestro corazón de tener la seguridad de que el Señor nos protege, de que el Señor nos ayuda, de que el Señor nos respalda y nos da toda la autoridad sobre el maligno que nos quiera hacer daño. En Efesios 1:13 también nos dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Así que ya tenemos ese sello, ya el Señor nos lo puso y lo debemos cargar siempre, como dice en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos vive guiando, nos vive dirigiendo, nos vive respaldando y nos vive protegiendo. Pero uno puede agraviar al Espíritu Santo, y eso también tenemos que ser cuidadosos, como hizo este pueblo que se distrajo, que se durmió en los laureles y pues estaban perdiendo esa bendición, y por eso las cosas no salían como debieran salir. Por eso, como dice, los esfuerzos se van en saco roto. Por eso dice en Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Muchas veces, como vemos nosotros,
agraviamos al Espíritu Santo, lo hacemos que ese poder se disipe, podríamos llamarlo de esa manera, cuando precisamente no estamos en comunión con Él, tratamos de hacer otras cosas, no lo ponemos a Él como en primer lugar, pero debemos estar convencidos que cuando dejamos que Él fluya y que cada vez que nos inquiete hacer algo, le metamos todo el esfuerzo, la disposición de hacerlo, vamos a contar con ese respaldo de parte de Dios y su protección. En Apocalipsis vemos la figura final, al final de los tiempos, también de ese sello, cómo nos protege del maligno. Dice, vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Estamos aquí hablando del tiempo de la tribulación, donde Dios dejará un remanente, como vemos, está hablando de 140.000 testigos de las tribus de Israel. Eso se habla de un remanente que va a ser protegido también con el mismo sello del Espíritu, y que estas cosas de la gran tribulación no van a tener ningún daño sobre estos siervos. Y si termina en el capítulo 9, versículo 4, dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Así que esta figura que Zorobabel nos permite conocer el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Zorobabel fue una persona que Dios utilizó porque fue fiel, porque fue obediente, porque se despojó de todo lo que era suyo para servir al Señor. Y esto es un verdadero siervo, un verdadero líder que, que nos da un ejemplo precisamente de qué es contar con el sello del Señor, y lo protegió de los enemigos, le dio sabiduría para no caer en tentaciones de lo que le proponían, que tuvo fallas en el sentido de demorar el pronto el proyecto, pero al final se inquietó por el Espíritu, obedeció al Espíritu y hizo la obra encomendada hasta su culminación, y reconstruyó el templo de Dios. Entonces creo que eso es lo que nos deja la enseñanza de este personaje de Zorobabel,